Mi esposo apenas levantó la mirada cuando dejé mi anillo de bodas sobre la mesa junto a ellos, tan absorto en la mujer que tenía entre los brazos que no alcanzó a registrar el peso de todo lo que yo estaba dejando atrás. Sigue bailando con ella, James. Ni siquiera notarás que me he ido. Lo que él no sabía era que yo había pasado los últimos 6 meses preparándome exactamente para este momento, y que para mañana por la mañana sería completamente imposible de rastrear. Antes de continuar, dime desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia toca tu corazón, asegúrate de suscribirte, porque mañana he guardado algo muy especial para ti. Me quedé al borde del salón abarrotado, observando a mi esposo de 11 años girar a Victoria Benítez sobre la pista de baile durante la gala benéfica en el Resort Costa Azul, un hotel de lujo frente al mar en Los Cabos. James siempre había sido un bailarín impresionante, uno de los muchos talentos que me atrajeron a él cuando nos conocimos en la Facultad de Derecho, hace 15 años. Esa noche, su esmoquín hecho a la medida resaltaba su complexión atlética, mientras guiaba a Victoria a través de una compleja secuencia de tango. Su vestido color carmesí, diseñado por una exclienta de mi negocio de diseño de interiores, combinaba a la perfección con su corbata negra, como si hubieran coordinado sus atuendos. «Hacen una pareja perfecta, ¿no crees?», comentó Diana Murillo, apareciendo a mi lado con su martini característico en la mano. Como esposa del socio de James y supuesta amiga mía, su tono sonaba más a una prueba que a una muestra de apoyo. «Lo hacen», respondí, con una voz más firme de lo que esperaba. James siempre ha sabido apreciar a las parejas de baile hermosas. Diana estudió mi rostro, claramente decepcionada por mi compostura. Victoria ha estado trabajando muy de cerca con los socios en el desarrollo inmobiliario Lago del Valle. Está muy comprometida con el proyecto. El desarrollo Lago del Valle, un complejo residencial de lujo, había absorbido el tiempo y la atención de James durante los últimos 8 meses. Un proyecto que exigía noches interminables, reuniones los fines de semana y viajes de trabajo cada vez más frecuentes y peor documentados. «Estoy segura de que lo está», respondí, dando un sorbo deliberado a mi copa de champaña. En la relativa tranquilidad del baño revestido de mármol, observé mi reflejo en el espejo. A mis 38 años, aún conservaba los pómulos marcados y la piel limpia que en otro tiempo me habían conseguido algunos trabajos ocasionales de modelaje para complementar mis estudios universitarios. Mi cabello oscuro estaba recogido en un elegante peinado, dejando ver los aretes de diamantes que James me había regalado por nuestro 10º aniversario. Aretes que había descubierto eran considerablemente menos valiosos que el collar a juego que Victoria había lucido en la cena del despacho el mes pasado. Al salir del baño, revisé discretamente mi teléfono. Un solo mensaje confirmaba que todo estaba listo, todo en orden. El auto espera en la entrada oriente. M. Marcos, mi amigo más antiguo desde la universidad y la única persona que sabía lo que estaba a punto de hacer, había sido fundamental para preparar mi salida. Como especialista en seguridad informática que había vivido su propia traición matrimonial, comprendía tanto el peso emocional como la complejidad logística de desaparecer de una vida que se había vuelto irreconocible. Regresé al salón justo cuando la orquesta cambiaba a una melodía más lenta. James y Victoria seguían en la pista de baile, ahora demasiado juntos, cruzando desde hacía rato los límites de la cortesía profesional. Su mano descansaba baja en la espalda de ella. Sus rostros estaban tan cerca que, al girar, el cabello rojizo de Victoria rozaba la mejilla de mi esposo. A su alrededor, otras parejas bailaban guardando una distancia adecuada, lanzándoles miradas que iban desde la desaprobación hasta una complicidad silenciosa. En ese momento, al ver a mi esposo sostener a otra mujer con un deseo tan evidente, me sentí extrañamente en calma, con la serenidad de una decisión ya tomada y sin marcha atrás. Avancé entre la multitud hasta quedarme al borde de la pista de baile, justo dentro de su campo de visión. James fue el primero en verme. Por un instante, su expresión mostró algo parecido a la culpa antes de volver a su habitual indiferencia ensayada. Victoria notó su tensión momentánea y giró ligeramente, dedicándome una sonrisa que lograba ser al mismo tiempo disculpa y triunfo. «Julia», dijo James, reconociéndome mientras se acercaban bailando. «Victoria,
y yo solo estábamos comentando las implicaciones de uso de suelo en los espacios comerciales del proyecto Lago del Valle. Con tanta pasión observé, con un tono neutro: debe de ser un tema fascinante. Victoria tuvo la cortesía de ruborizarse un poco, aunque no aflojó la mano apoyada en el hombro de mi esposo. James ha sido un mentor increíble, dijo, con una voz empalagosa de falsa sinceridad. He aprendido muchísimo, trabajando tan de cerca con él. Estoy segura de que sí, respondí, metiendo la mano en mi bolso de mano. No quiero interrumpir su mentoría. Coloqué mi anillo de bodas de platino sobre una mesa cercana de cócteles. El suave tintineo, al tocar el cristal, se escuchó con claridad, a pesar de la música y las conversaciones a nuestro alrededor. Sigue bailando con ella, James, dije en voz baja. Ni siquiera notarás que me he ido. Por un breve instante, la confusión cruzó su rostro, algo poco común en un hombre que se enorgullecía de ser siempre el mejor informado en cualquier sala. La expresión de Victoria también cambió. La seguridad en sus ojos vaciló al comprender el significado del anillo sobre la mesa. Julia, no seas dramática, dijo James, con voz baja pero cortante. Esto lo hablaremos en casa. No respondí simplemente. No lo haremos. Me di la vuelta y me alejé antes de que pudiera responder, avanzando entre la multitud con determinación. A mis espaldas, percibía a James excusándose con Victoria, preparándose para seguirme y contener lo que él consideraría una escena pública vergonzosa. No me alcanzaría, para cuando lograra separarse de Victoria y abrirse paso entre el salón abarrotado, yo ya estaría en el auto que Marcos me había prometido, rumbo a un futuro que había construido cuidadosamente, sin el conocimiento ni la participación de James. Lo que mi esposo no entendía, lo que nunca se molestó en descubrir durante nuestros años juntos, era que, bajo mi apariencia complaciente, existía una mujer con recursos considerables y una determinación férrea. Mientras él construía su carrera como abogado y cultivaba su relación con Victoria, yo me había estado preparando de manera sistemática para una vida sin él, reuniendo pruebas, asegurando bienes y diseñando una estrategia de salida tan meticulosa que dejaría perplejos incluso a las mentes legales más brillantes de su despacho durante años. Esa noche no se trataba solo de un baile, ni siquiera de una infidelidad. Se trataba de recuperar mi identidad de un hombre que la había ido borrando lentamente a lo largo de nuestro matrimonio. Y cuando empujé la pesada puerta de la salida a Oriente, sintiendo el aire fresco de la noche sobre la piel, sonreí al pensar en lo que el día siguiente traería para los dos. Marcos me esperaba exactamente donde lo había prometido, recargado en su sedán negro, con el motor encendido. Cuando me vio acercarme con mi vestido color esmeralda, se irguió de inmediato, con la preocupación reflejada en el rostro. «¿De verdad lo hiciste?», dijo, abriéndome la puerta del copiloto. «¿Estás bien?». Me deslicé en el asiento. La seda de mi vestido rozó el interior de piel. Estoy mejor de lo que he estado en años. Mientras Marcos se alejaba del hotel frente al mar, resistí el impulso de mirar atrás. 11 años de matrimonio no merecían una última mirada. No después de haber pasado los últimos 6 meses mirando hacia adelante a través del espejo retrovisor. Alcancé a ver a James salir de golpe por las puertas de la entrada Oriente, recorriendo con la mirada la glorieta con una agitación creciente. En la mano apretaba algo pequeño y metálico. «Mi anillo de bodas». «Va a llamar», advirtió Marcos, mientras nos incorporábamos a la carretera costera. «Las luces del hotel ya quedaron atrás. Seguro tu teléfono ya está explotando». Saqué de mi bolso el teléfono personal, el único número que James conocía, y lo apagué. «Que llame. Para mañana por la mañana, este número ya no existirá». Marcos asintió, concentrado en el camino mientras avanzábamos hacia el norte siguiendo la costa. A sus 42 años, tenía la calma de alguien que ya había sobrevivido a sus propias tormentas. Éramos amigos desde la universidad en Ciudad de México, mucho antes de que la Facultad de Derecho me presentara a James, y antes de que Marcos se enamorara y fuera traicionado por su entonces esposo. Nos habíamos sostenido mutuamente en nuestras rupturas. La suya, repentina y devastadora. La mía, lenta y silenciosa. «Tu mochila de emergencia está en la cajuela», dijo. «El paquete con tu nueva identificación está en la guantera. La cuenta en el extranjero ya está activa
y la aplicación de banca privada está instalada en tu nuevo teléfono. Golpeó suavemente la consola, donde un celular que yo nunca había visto descansaba en una base de carga. Gracias, dije, sabiendo que la palabra no alcanzaba para todo lo que había hecho por mí. No habría podido lograrlo sin ti. Marcos me miró un segundo. Después de lo que Raúl me hizo, y de todo lo que tú hiciste para ayudarme a recomponerme, considéralo un empate. Observé cómo la costa conocida pasaba a toda velocidad. Las playas donde James y yo habíamos caminado al inicio de nuestra relación, los restaurantes frente al mar donde celebramos aniversarios, los miradores donde nos deteníamos solo para ver el atardecer. Silencio compartido. Recuerdos de un matrimonio que alguna vez pareció sólido, antes de que la ambición y el éxito transformaran a mi esposo en alguien a quien apenas reconocía. Estás pensando en los primeros años, observó Marcos, leyendo mi expresión con la precisión de una amistad larga, preguntándote en qué momento todo se desvió. En cuando James decidió que yo era un accesorio y no una compañera, admití. Por lo que me has contado, fue un cambio gradual. El clásico caso de la rana en el agua que se calienta poco a poco. No estaba equivocado. Cuando James y yo nos conocimos en la Facultad de Derecho de la UNAM, éramos iguales. Ambos ambiciosos, ambos brillantes, ambos provenientes de familias de clase media, decididos a construir algo importante. Nuestra boda, modesta para los estándares de Ciudad de México, estuvo llena de promesas de compañerismo, de una vida construida juntos, donde las dos carreras florecerían. El primer sacrificio pareció razonable: poner mi carrera en pausa de manera temporal mientras James se consolidaba en el despacho Murphy, Keller y Asociados. Yo acepté un puesto en un pequeño estudio de diseño, utilizando mi sensibilidad estética y mis habilidades organizativas, mientras esperaba el momento adecuado para volver al ejercicio del derecho. Ese momento nunca llegó. Cada año traía nuevas razones para posponer mi carrera jurídica. El primer caso importante de James, su ascenso a socio junior, la expansión del despacho, la desaceleración económica que volvió escasas las plazas para nuevos abogados. Mientras tanto, mi trabajo en diseño de interiores dejó de ser una distracción temporal y se convirtió en un negocio modestamente exitoso, aunque James se refería a él de manera constante, como mi pequeño pasatiempo, cuando me presentaba en eventos del despacho. ¿Recuerdas nuestra cena de segundo aniversario?, le pregunté a Marcos, cuando el recuerdo apareció de golpe, justo después de que James anunciara que lo habían asignado al desarrollo Río Verde. Marcos asintió. Estabas tan orgullosa de él. Pasé toda esa noche haciéndole preguntas sobre su nuevo proyecto, celebrando su éxito. Respondió cada pregunta sobre su trabajo. Aceptó cada elogio. Miré hacia la costa oscura. Más tarde, esa misma semana, le conté que había conseguido la remodelación de la residencia Henderson, el contrato más grande de mi carrera hasta ese momento. Cambió de tema en menos de 2 minutos para hablar de un traje nuevo que quería comprar. Ese patrón se repitió incontables veces a lo largo de nuestro matrimonio. Mis logros minimizados o ignorados, los suyos celebrados y colocados siempre en el centro. La desigualdad fue tan gradual que me convencí de que era normal, de que apoyar su carrera era mi papel dentro de nuestra relación. Para cuando reconocí el desequilibrio por lo que realmente era, ya había cedido tanto de mi identidad que recuperarla parecía imposible. La gota que derramó el vaso ni siquiera fue la infidelidad, dije en voz baja. Fue descubrir que había hipotecado nuestra casa sin decírmelo. El agarre de Marcos se tensó sobre el volante. Aún no puedo creer que haya logrado eso. Las firmas falsificadas son sorprendentemente efectivas cuando tienes un notario complaciente dentro de tu propio despacho. Ese descubrimiento, hace 3 meses, fue el detonante de mi plan de salida. Encontrar los documentos de la hipoteca escondidos en un cajón del despacho de James, papeles que acreditaban un préstamo de 15 millones de pesos sobre una casa que ya estaba completamente pagada, dinero que había desaparecido en cuentas a las que yo no tenía acceso. Cuando lo confronté, James desestimó mis preocupaciones con una facilidad ensayada. Es solo una solución temporal de liquidez, Julia. El desarrollo Lago del Valle requiere cierta inversión personal de los socios. Los rendimientos serán espectaculares. Confía en mí. Confía en mí.
La frase que había usado incontables veces durante nuestro matrimonio, casi siempre antes de tomar decisiones que beneficiaban su carrera, su comodidad, su imagen, y que a mí me costaban pedazos de independencia. Confía en mí cuando vendamos la casa del lago de tu abuela para invertir en el despacho. Confía en mí cuando usemos tu herencia para el enganche de la casa en Lomas de Chapultepec. Confía en mí cuando te digo que no hay nada entre Victoria y yo. ¿Alguna vez lo enfrentaste directamente por Victoria?, preguntó Marcos, como si leyera mis pensamientos. ¿Para qué?, respondí. Lo habría negado. Me habría hecho sentir paranoica e insegura. Clásico James. Negué con la cabeza. Además, Victoria no era el problema. Era solo un síntoma. La relación, que yo conocía desde hacía al menos 4 meses, gracias a estados de cuenta con compras de joyería y cargos de hotel en Cancún, cuando James supuestamente estaba en un retiro de socios en Monterrey, fue solo la confirmación final de que nuestro matrimonio ya existía únicamente como un arreglo conveniente para él. Quería a la esposa respetable en casa, mientras perseguía sus verdaderas pasiones en otro lado. «Sabes que va a retratarte como inestable», advirtió Marcos, mientras dejábamos la carretera costera para tomar un camino menos transitado hacia el interior. «Cuando entienda lo que hiciste, va a crear una narrativa donde él sea la víctima. Que lo haga». Sentí una ligereza inesperada al imaginar a James tejiendo sus historias, intentando controlar una situación que ya se le había escapado de las manos. Para cuando comprenda la magnitud de lo que he hecho, yo ya estaré establecida en un lugar al que no podrá llegar. ¿Yo? Marcos me miró con respeto y quizá con un matiz de preocupación. Siempre has estado 10 pasos adelante de los demás, Julia. Por eso habría sido una abogada formidable. Aún podría serlo, respondí, permitiéndome por primera vez en años considerar posibilidades que siempre habían estado ahí. Mientras nos alejábamos de la costa, dejando atrás la vida que compartí con James, pensé en la documentación cuidadosamente guardada en una nube segura, copias de la hipoteca falsificada, estados de cuenta que mostraban cómo James vació sistemáticamente nuestros bienes comunes, registros de inversiones que nunca generaron beneficios para nuestro hogar, pruebas reunidas con método durante meses, no por venganza, sino por supervivencia. «Ya casi llegamos», dijo Marcos, cuando nos acercamos a una cabaña aislada entre pinos altos. La propiedad, oficialmente a nombre de una empresa que Marcos había creado años atrás, era nuestro refugio temporal acordado, el lugar donde Julia desaparecería y alguien nuevo comenzaría a existir. «¿Ya decidiste un nombre?», preguntó Marcos mientras estacionaba, los faros iluminando un pequeño porche cubierto. Sonreí, sintiendo la primera emoción genuina en meses. Elena Salgado, el nombre, tomado de mi abuela querida. El apellido, simple y fácil de olvidar. Una identidad que había ido construyendo pieza por pieza mientras James estaba distraído con Victoria y el desarrollo Lago del Valle. «Elena Salgado», repitió Marcos. «De algún modo te queda bien». Dentro de la cabaña, cálida y rústica, con su chimenea de piedra y vigas de madera, por fin me quité los tacones incómodos que había llevado a la gala. El alivio físico fue paralelo al desahogo emocional de alejarme de un matrimonio que me había ido asfixiando lentamente. Me quité los aretes de diamantes, el regalo calculado de James que había aumentado de valor, una inversión disfrazada de afecto, y los dejé sobre la mesa de centro. «También puedes vender estos», le dije a Marcos, quien se encargaría de liquidar los bienes que podía reclamar legalmente mientras yo establecía mi nueva vida. «Súmalos al fondo de salida». Marcos asintió y me puso una copa de vino tinto en la mano, un cabernet del viñedo que habíamos visitado en un viaje universitario, mucho antes de James, antes de las complicaciones, cuando las posibilidades parecían infinitas. Por Elena Salgado brindó, alzando su copa. «Que viva la vida que Julia merecía». Choqué mi copa con la suya. El sencillo ritual marcaba la transición que había planeado con tanto cuidado. «Por las segundas oportunidades», añadí, mientras nos sentábamos frente a la chimenea y las llamas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de madera. Sentí una sorprendente ausencia de duelo por mi matrimonio. Quizá ya lo había llorado durante los meses de descubrimientos y planeación. O quizá ya no quedaba nada que lamentar después de años de erosión lenta. «A estas alturas ya debe estar en casa», dije, imaginando a James entrando en nuestra impecable casa en Lomas de Chapultepec,
esperando encontrarme ahí para reprenderme por mi gesto dramático en la gala, revisando el dormitorio, el cuarto de visitas, marcando mi celular una y otra vez. Para la mañana ya estará llamando a amigos, familiares, quizá incluso a hospitales, añadió Marcos, con un tono neutral, sin alarma. Y mañana al mediodía, llamará a la policía, continué, repasando el escenario que habíamos ensayado. Tomarán el reporte, pero le explicarán que los adultos pueden irse de sus matrimonios. No verán señales de violencia ni motivos para destinar recursos a buscar a una mujer que simplemente decidió marcharse. Y cuando revise tus cuentas personales, empezó Marcos, las encontrará vacías, concluí. Vacías de manera legal y justificada, exactamente de la mitad de nuestros bienes comunes legítimos. Ni un peso más, ni uno menos. Lo que James no descubriría sino hasta mucho después, quizá no hasta que el banco hipotecario exigiera los pagos vencidos, serían las pruebas que yo había reunido sobre sus irregularidades financieras, el uso no autorizado de nuestra casa como garantía, el vaciamiento sistemático de nuestras cuentas de inversión. Para entonces, Julia sería un fantasma, y Elena Salgado estaría construyendo una nueva vida lejos de las mansiones costeras y las galas benéficas. ¿Tienes miedo?, preguntó Marcos, rompiendo el silencio cómodo que se había instalado entre nosotros. Consideré la pregunta con seriedad, girando el vino en la copa. No de irme, no de empezar de nuevo. Hice una pausa, reconociendo un leve temblor bajo mi determinación. Tal vez un poco. ¿De quién seré sin él? Han sido 11 años moldeándome para encajar en sus expectativas. Tú eras Julia, mucho antes de ser la señora de James, me recordó Marcos con suavidad, y lo serás aún más como Elena. Afuera, un búho ululó suavemente en la oscuridad. El sonido entró por la ventana apenas entreabierta de la cabaña. Una criatura nocturna, cómoda en las sombras, segura de su camino incluso sin plena luz. Sonreí al notar el paralelismo. Mañana muere esto, dije, tocando mi cabello oscuro, el mismo que James siempre insistió en que llevara largo. Y empiezo a convertirme en alguien que no reconocería aunque me cruzara en la calle. La idea debería haber sido aterradora. Borrar los marcadores externos de una identidad que había sostenido durante casi 4 décadas. En cambio, se sentía como libertad, como quitarme un disfraz usado en una actuación agotadora que nunca obtuvo un aplauso genuino. La buena noticia, dijo Marcos con una leve sonrisa, es que James ha estado tan absorto en sí mismo durante tanto tiempo que probablemente ni siquiera podría describirte con precisión ante los investigadores. La observación me arrancó una risa inesperada, quizá la primera auténtica en meses. Tienes razón. Recordaría las marcas de diseñador, el peinado adecuado, la joyería aceptable. No a mí, nunca a mí de verdad. Mientras la noche se cerraba alrededor de la cabaña, sentí los primeros y tímidos destellos de algo que no había experimentado en años. Posibilidad. En algún lugar más allá de esa noche, más allá de la desaparición que había orquestado con tanto cuidado, Elena Salgado esperaba para surgir. Una mujer no definida por su relación con un hombre que nunca la vio realmente. Una mujer con planes, recursos y la dura sabiduría de quien ha aprendido que desaparecer puede ser, a veces, la forma más poderosa de volverse visible para sí misma. Descansa un poco, aconsejó Marcos, recogiendo las copas vacías. Mañana la transformación empieza temprano. Asentí, de pronto consciente del cansancio profundo que acompañaba la adrenalina de mi huida. Mientras me preparaba para dormir en la pequeña pero cómoda habitación de la cabaña, comprendí que había dejado mi anillo de bodas atrás, no como un gesto dramático para que James lo encontrara, sino como un desprendimiento deliberado, dejando atrás el peso de promesas vacías, expectativas asfixiantes y una vida construida sobre arena movediza en lugar de una base sólida. Lo que James nunca entendería, incluso mientras me buscara en los días siguientes, era que yo no simplemente lo había dejado, me había elegido a mí misma, quizá por primera vez desde que nos conocimos, y en esa elección residía un poder que él jamás reconoció que yo poseía. Desperté con el sonido de mi nuevo teléfono vibrando con una llamada entrante. El reloj digital, junto a la cama, marcaba las 8:17 de la mañana, más tarde de lo que pensaba dormir, aunque comprensible después del desgaste emocional de la noche anterior.
El nombre de Marcos se iluminó en la pantalla. James ya llamó a la policía, dijo sin preámbulos. Al contestar, agregó: está jugando la carta del esposo preocupado. Me incorporé de inmediato, completamente alerta. Eso fue más rápido de lo que esperábamos. Tiene contactos en la corporación. ¿Recuerdas la cena benéfica que organizó para apoyar la reelección del jefe de policía? Han aceptado tratar esto como un caso prioritario de persona desaparecida. No quisieron esperar y lo tomaron como prioridad desde el primer momento. Esa fue la primera complicación real de mi plan de salida, cuidadosamente construido. James se estaba moviendo más rápido, usando su influencia con mayor eficacia de lo que yo había calculado. Un escalofrío me recorrió el cuerpo a pesar del calor de la cabaña. ¿Cómo sabes esto?, pregunté, mientras empezaba a recoger la ropa que Marcos había comprado para Elena Salgado. Prendas simples y prácticas, nada parecido al guardarropa de diseñador de Julia. Tengo una amiga en la comandancia, respondió. Me llamó para advertirme que están revisando a las personas cercanas, incluyéndome a mí. Esperan ir a mi departamento en cuestión de horas. Mi corazón se aceleró. Tienes que irte. Ya voy camino al segundo punto, dijo. Tomé lo indispensable y limpié todas las superficies. Marcos había planeado contingencias como esta. Su experiencia en ciberseguridad de alto nivel lo hacía naturalmente precavido, pero esto adelantaba nuestro calendario. Necesitas estar completamente transformada y en camino antes del mediodía. Miré los artículos alineados sobre el lavabo del baño. Tinte para el cabello, lentes de contacto de color, técnicas de maquillaje, estudiadas específicamente para alterar la estructura aparente de mi rostro. La transformación física de Julia a Elena normalmente habría requerido tiempo y práctica. Ahora tendría que hacerlo con prisa. ¿Y las transferencias de dinero?, pregunté, repasando mentalmente cada paso del plan. Completadas a las 6 de la mañana, tal como estaba previsto, la mitad exacta de los bienes comunes legítimos ya fue movida a cuentas imposibles de rastrear. ¿Y la documentación? Segura, en la nube. El interruptor de seguridad está activo. El interruptor de seguridad había sido idea de Marcos. Si yo no ingresaba un código específico cada 72 horas, las pruebas de las irregularidades financieras de James se enviarían automáticamente a sus socios del despacho, a la institución hipotecaria y al colegio de abogados. Un seguro contra la posibilidad de que James utilizara sus recursos para perseguirme más allá de lo razonable. Está dando entrevistas a los noticieros locales, continuó Marcos. Canal 11 ya transmitió una nota sobre la esposa desaparecida de un abogado reconocido. Están difundiendo una foto tuya de la cena navideña del despacho. Abrí el sitio de noticias en mi nuevo teléfono y me encontré mirando una imagen mía, con un vestido color vino, sonriendo junto a James durante la celebración de fin de año, 4 meses atrás. El encabezado decía: esposa de reconocido abogado desaparece tras gala benéfica. La declaración de James ante la prensa era una obra maestra del discurso del esposo preocupado. Estoy desesperado por encontrar a mi esposa y asegurarme de que esté a salvo. Julia ha estado bajo mucho estrés últimamente y temo que esté desorientada o confundida. Si alguien la ha visto, por favor contacte a las autoridades de inmediato. Estrés, desorientada, confundida, leí en voz alta. Se me escapó una risa amarga. Ya está preparando la defensa de salud mental. El manual de siempre. Exacto, confirmó Marcos. Si no es víctima de un delito, entonces tiene que estar inestable. Era exactamente lo que habíamos previsto. James nunca aceptaría que yo había decidido irme, que había orquestado mi propia desaparición. Su ego exigía que yo hubiera sido forzada o que fuera mentalmente incapaz. La otra posibilidad, que lo hubiera superado en estrategia, era inconcebible para un hombre que había construido su identidad en ser el más listo de cualquier habitación. Hay más, dijo Marcos, con un tono sombrío que me provocó otro escalofrío. Está ofreciendo una recompensa de $1.000.000 por información que conduzca a tu regreso con vida. Eso no lo esperaba. No la recompensa en sí, que era una táctica predecible, sino la cantidad. $1.000.000 era suficiente para motivar a curiosos, gente desesperada e incluso investigadores privados fuera del sistema oficial. Eso complica las cosas, admití, acercándome a la ventana para revisar el perímetro de la cabaña.
La propiedad estaba aislada, rodeada de pinos densos, pero ya no se sentía tan segura como la noche anterior. Tenemos que adelantar el plan para sacarte del estado. Ya estoy trabajando en eso, respondió Marcos. El boleto de autobús a Sonora ya no sirve. Demasiados testigos, demasiado fácil de rastrear. Estoy organizando otra opción. El sonido del tráfico de carretera se coló por la llamada. Marcos estaba manejando mientras hablábamos. Revisa el segundo compartimento de tu mochila de emergencia. Hay un sobre con 200,000 pesos en efectivo y una identificación de respaldo, por si acaso. Abrí el compartimento oculto de la maleta y encontré el sobre color manila, exactamente como lo había descrito. Dentro había una credencial de conducir a nombre de Sara Ríos, con mi fotografía, junto con el dinero en billetes de distintas denominaciones. Habíamos preparado esa identidad secundaria como respaldo, aunque yo esperaba no tener que usarla. Seré Elena hasta cruzar la frontera estatal, decidí. Después usaré a Sara para el siguiente tramo. Buena decisión, dijo Marcos. Menos probabilidades de dejar un patrón. Marcos hizo una pausa y pude escucharlo cambiar de carril. Hay algo más que debes saber. Victoria Benítez ya no es solo colega de James. Según mi fuente en la corporación, está ahora mismo en tu casa, apoyándolo durante este momento difícil. La revelación no debería haberme dolido. Llevaba meses sabiendo de su relación y la había usado de forma estratégica como cobertura para mis propios preparativos. Aún así, la rapidez con la que Victoria había asumido el papel de pareja solidaria, probablemente durmiendo en mi cama a menos de 24 horas de mi desaparición, se sintió como la confirmación final de lo poco que había significado mi matrimonio. Por supuesto que lo está, dije, manteniendo la voz firme. De hecho, eso es útil. Cuanto más distraído esté James con Victoria, menos eficaz será su búsqueda. No lo subestimes, Julia advirtió Marcos. Más allá de sus fallas personales, ha construido su carrera encontrando debilidades en las posiciones contrarias. Y ahora mismo, tú eres la parte contraria. Tenía razón. Con todo y su egocentrismo y su traición, James era una mente legal formidable, con contactos en todo el país y recursos que yo no podía igualar. Si se dedicaba a encontrarme con la misma intensidad con la que ganaba sus casos, mi escape cuidadosamente planeado podía venirse abajo. Hay otro avance, continuó Marcos tras un breve silencio. Ya accedieron a los datos de ubicación de tu teléfono personal. La policía lo ha triangulado en la zona del Hotel de la Gala, obviamente porque ahí lo dejaste, pero están ampliando el radio de búsqueda y revisando todas las cámaras de vigilancia en un perímetro de 5 kilómetros. Era un procedimiento básico de investigación y lo habíamos previsto, pero escucharlo confirmado hizo que la amenaza se sintiera inmediata. Si identificaban el Tesla de Marcos en las grabaciones, la conexión quedaría establecida y él enfrentaría interrogatorios serios. Tienes que deshacerte del auto, dije, con la realización cayéndome de golpe. Ahora van a buscarlo. Ya está arreglado, respondió. Me voy a reunir con un contacto en Mexicali que se especializa en transporte imposible de rastrear. Para esta noche, el Tesla estará dentro de un contenedor rumbo al Puerto de Ensenada, y yo estaré manejando algo completamente olvidable. Marcos tenía recursos y conexiones que yo no había conocido hasta que le pedí ayuda hace 6 meses. Su propia experiencia, escapando de una relación abusiva, lo había llevado a construir una red de personas que operaban en los márgenes de la legalidad. No eran criminales, exactamente, sino especialistas en ayudar a la gente a desaparecer de situaciones peligrosas de forma legítima. Fui al baño y comencé el proceso de transformación, aplicando el tinte rubio miel oscuro que reemplazaría mi color natural, casi negro. Mientras el olor químico llenaba el espacio reducido, estudié mi reflejo, el rostro que había sonreído con docilidad en incontables fotos del despacho, que había mantenido compostura durante años de disminución silenciosa, se había convertido en una máscara que llevaba tan bien que a veces olvidaba lo que había debajo. ¿Crees que alguna vez me amó?, pregunté de pronto, desde un lugar vulnerable que creía sellado. ¿Alguna vez? Marcos guardó silencio durante un largo momento. Creo que amaba tenerte, dijo finalmente. La esposa perfecta del abogado, hermosa, lo suficientemente exitosa para reflejar bien en él y lo bastante complaciente para no desafiar su sensación de superioridad. Eso no es amor, concluí.
mientras extendía el tinte con movimientos metódicos. Nunca lo fue. Mientras esperaba a que el color se fijara, encendí la laptop que Marcos me había dado, un equipo limpio con medidas de seguridad que harían casi imposible cualquier rastreo. Necesitaba revisar mis nuevas cuentas financieras, confirmar que las transferencias se hubieran completado y evaluar las opciones de transporte para salir del país. La cuenta en el extranjero mostraba el saldo esperado, exactamente la mitad de lo que James y yo habíamos acumulado legítimamente durante 11 años de matrimonio. Había sido meticulosa con ese punto, trabajando con un contador forense para identificar qué bienes eran realmente compartidos y cuáles James había desviado a cuentas privadas o invertido sin mi conocimiento ni consentimiento. Había tomado exactamente lo que me correspondía por ley, ni un peso más. Lo que James descubriría de forma lenta y dolorosa en las semanas siguientes era cuánto había despilfarrado u ocultado y que yo había decidido no reclamar. La casa hipotecada, los fondos de retiro desviados, las inversiones que nunca generaron rendimientos para nuestro hogar. Lo había documentado todo y lo había dejado atrás. Pruebas que solo saldrían a la luz si él presionaba demasiado para encontrarme. La pantalla de la laptop parpadeó de pronto y apareció una solicitud de videollamada entrante de Marcos. Acepté. Su rostro apareció, tenso pero concentrado, mientras conducía. «Cambio de planes», dijo sin saludo. «Encontraron tu teléfono en el hotel, lo que significa que saben que lo dejaste ahí de forma deliberada. James ahora está sugiriendo a los investigadores que llevabas tiempo planeando esta desaparición. Están revisando tu historial de búsquedas en Internet, movimientos bancarios, registros de llamadas, todo». La aceleración de la investigación me disparó la adrenalina. James estaba pensando con mayor claridad, con más estrategia, de lo que yo le había concedido. Tal vez, la pérdida pública de prestigio, el abogado reconocido cuya esposa se marchó en plena gala benéfica, había agudizado su enfoque, normalmente egocéntrico. «¿Qué significa esto para nuestro calendario?», pregunté, sabiendo ya que la respuesta no sería buena. «Significa que te van a conectar conmigo en cuestión de horas, no de días. Cada minuto que te quedas en la cabaña aumenta el riesgo». Marcos revisó el espejo retrovisor, un hábito nacido de una paranoia bien justificada. «He organizado una extracción. Llegará una mujer en aproximadamente 45 minutos, de poco más de 60 años. Conduce una camioneta familiar color café. Se identificará como Teresa, un nombre de trabajo dentro de la red. Vete con ella, sin hacer preguntas». «Marcos, necesito desaparecer por un tiempo», Julia me interrumpió. «En cuanto me identifiquen como alguien que te está ayudando, van a vigilarlo todo. Mis movimientos, mis comunicaciones, mis transacciones financieras. Me preparé para esto, pero significa que no podré contactarte directamente durante un tiempo. La idea de perder a mi único aliado, mi línea de vida en esta transición tan frágil, me golpeó con una fuerza inesperada. ¿Cómo sabré que estás bien? Observa las confirmaciones de donaciones al Fondo de Vida Silvestre del Pacífico. Una donación cada semana. Eso significa que estoy a salvo. Si se detienen, no necesitó terminar la frase. ¿Vale la pena?», pregunté de pronto. «El riesgo para ti, para tu carrera, tal vez debería...». Me cortó con firmeza. «Ni se te ocurra regresar. Tenías razones válidas y serias para irte. Las manipulaciones financieras de James, por sí solas, justifican todo lo que estás haciendo». Su expresión se suavizó apenas. «Además, esta no es mi primera vez con desapariciones. Sé cómo volverme invisible cuando es necesario». Asentí, obligándome a contener la duda que había asomado por un instante. «Gracias por todo. Termina de convertirte en Elena», ordenó, con la vista fija en el camino. «Nos veremos del otro lado de esto». La videollamada terminó, dejándome mirando mi reflejo en la pantalla oscura. Julia en transición, el cabello cubierto de tinte, los rasgos aún reconocibles, pero a punto de ser alterados mediante técnicas cuidadosamente estudiadas durante meses de preparación. Regresé al baño para enjuagar el tinte, observando cómo el agua corría en tonos dorados y marrón claro, llevándose la oscuridad que había sido parte de mi identidad durante décadas. Mientras secaba y acomodaba el nuevo cabello rubio miel, apenas reconocía a la mujer en el espejo. Esse era justamente el objetivo.
Luego vinieron los lentes de contacto, transformando mis ojos café oscuro en un avellana claro que cambiaba por completo el impacto de mi rostro. Después, el maquillaje aplicado para modificar sutilmente la estructura aparente de mis pómulos, el volumen de mis labios, el arco de mis cejas. Cambios pequeños de manera individual, pero que en conjunto creaban a una mujer a la que James pasaría de largo sin una segunda mirada. 40 minutos después de la llamada de Marcos, estaba completamente vestida como Elena Salgado. Cabello rubio, miel, ojos avellana, jeans y una blusa sencilla en lugar de los vestidos entallados de Julia. Botines prácticos en lugar de tacones de diseñador. Una sola cadena de plata en lugar de joyería llamativa. Guardé los pocos objetos restantes en mi mochila de emergencia, asegurándome de no dejar rastro alguno de mi paso por la cabaña. Desde la ventana vi una Subaru color café entrando por el camino de terracería, puntual. Una mujer de cabello plateado y chamarra de mezclilla descendió del vehículo, observando el lugar con la atención alerta de alguien acostumbrado a operar en la discreción. Mientras me preparaba para encontrarla, para dar el siguiente paso en mi desaparición cuidadosamente planeada, pensé en James, probablemente de pie en nuestra sala en ese mismo momento, rodeado de policías e investigadores, con Victoria a su lado ofreciéndole apoyo, su furia contenida, creciendo al comprender que su esposa no solo lo había dejado, sino que lo había hecho de una forma que socavaba públicamente la imagen que había construido con tanto cuidado. La mujer que había sido Julia sonrió ante esa imagen. Una sonrisa que ya pertenecía por completo a Elena Salgado. Tomé mi bolsa. Era hora de desaparecer por completo. La mujer que se había presentado como Teresa resultó ser Marlene Vázquez, su nombre real, una trabajadora social jubilada que ahora dedicaba su vida a ayudar a mujeres a escapar de situaciones peligrosas. Su cabello plateado estaba recogido en una trenza práctica, y las líneas de risa enmarcaban unos ojos que no dejaban pasar nada mientras nos alejábamos de la cabaña. «Estás mejor preparada que la mayoría», comentó, después de casi una hora de manejo en un silencio cómodo. La mayoría de las mujeres llega sin nada, excepto la ropa que trae puesta y el terror en los ojos. «Tuve tiempo para planear», respondí, observando cómo el paisaje cambiaba de bosque denso a desierto abierto mientras avanzábamos hacia el oriente. «Y recursos», Marlene asintió, sin apartar la vista del camino. «Los recursos ayudan, pero la planeación. Eso es lo que marca la diferencia entre quienes logran mantenerse lejos y quienes son arrastradas de vuelta». Durante las siguientes horas, viajamos por carreteras secundarias, evitando autopistas principales y sus cámaras de vigilancia. Marlene variaba la velocidad con cuidado, tomaba desvíos inesperados y cambiaba placas en una gasolinera remota, donde el empleado la saludó con familiaridad, sin hacer preguntas. Hacia el final de la tarde, llegamos a lo que parecía ser un motel abandonado en las afueras de un pequeño pueblo del desierto. El letrero desgastado decía un viejo motel de carretera, pero el estacionamiento estaba vacío, salvo por 3 vehículos bien cuidados que contradecían el aspecto deteriorado del lugar. «Base principal», explicó Marlene, rodeando el edificio por la parte trasera. «Desde afuera no parece nada, y justamente ese es el punto». Por dentro, el motel se reveló como una casa de resguardo limpia y funcional. La recepción había sido transformada en un espacio comunitario, con muebles cómodos, una cocina bien surtida y varias estaciones de trabajo con computadoras. 2 mujeres levantaron la vista al entrar, una de aproximadamente mi edad, la otra apenas pasada la veintena, ambas con la mirada alerta de quienes están acostumbradas a mirar por encima del hombro. «Ella es Elena», me presentó Marlene, usando mi nuevo nombre con naturalidad. «Estará con nosotras por poco tiempo antes de continuar su camino». Las mujeres asintieron, pero no dijeron sus nombres. Otro protocolo de seguridad en un lugar donde las identidades eran frágiles y valiosas. Noté la posición cuidadosa de la mujer mayor, sentada con la espalda contra la pared y una línea clara de visión hacia todas las entradas. El hábito de alguien que había aprendido la vigilancia por las malas. «Puedes usar la habitación 12», me dijo Marlene, entregándome una llave con un llavero de madera sencillo.
Hay acceso seguro a Internet si lo necesitas, pero te recomiendo una huella digital mínima durante al menos las primeras 72 horas después de desaparecer. Le di las gracias y me dirigí a la habitación, pequeña pero impecable, con cortinas opacas y una máquina de ruido blanco junto a la cama. Al dejar mi bolsa, me permití un instante para asimilar lo irreal de mi situación. Hace 2 días, yo era Julia, diseñadora de interiores respetada y esposa de un abogado reconocido, preparándome para una gala benéfica en una comunidad costera. Ahora era Elena Salgado, una mujer de cabello rubio y ojos avellana, escondida en una casa de resguardo secreta en el desierto. Un golpe suave en la puerta interrumpió mis pensamientos. Marlene estaba ahí, sosteniendo una tableta. «Creo que vas a querer ver esto», dijo, con una expresión cuidadosamente neutra. «Tu desaparición ya es noticia nacional». Me entregó la tableta, donde aparecía un artículo de Milenio. Se intensifica la búsqueda de la esposa desaparecida de un abogado prominente. La nota incluía un retrato formal de James, con expresión apropiadamente preocupada, junto a una foto reciente mía, tomada en un evento benéfico. El artículo citaba extensamente a James, hablando de mi comportamiento cada vez más errático en los últimos meses y de su temor por mi seguridad. «Está realmente comprometido con la narrativa», comenté, leyendo con distancia profesional. «Sugiere incluso que podría estar mostrando síntomas tempranos de demencia». Creativo. Marlene me observó con un respeto renovado. La mayoría de las mujeres se derrumbaría al ver a su esposo cuestionar públicamente su salud mental. «Estoy segura de que eso le encantaría», respondí. La alternativa sería admitir que su esposa se fue porque descubrió su fraude financiero y su infidelidad. Le devolví la tableta. Además, es exactamente lo que esperaba. James protegerá su reputación a cualquier costo. «Hay algo más», dijo Marlene, cambiando ligeramente el tono. Algo que no venía en el informe inicial de Marcos. Abrió otro artículo, esta vez de una publicación de negocios de Baja California, fechado 3 días antes de mi desaparición. El encabezado decía: «Echeverría y Asociados abrirá oficina en Ciudad de México en medio de su expansión». El artículo detallaba cómo James, antes socio de Murphy, Keller y Asociados, estaba lanzando su propio despacho con respaldo de inversionistas importantes, entre ellos el grupo financiero Bennett. «Bennett», repetí, reconociendo el apellido al instante. Marlene asintió. «Según esto, el padre de Victoria, Roberto Bennett, es el inversionista principal del nuevo proyecto de James. La oficina de Ciudad de México estaba programada para abrir el mes siguiente, con James trasladándose para supervisar las operaciones». Tomé la tableta de nuevo y leí con más atención. Ahí estaba, en blanco y negro, la prueba de planes que James jamás me había mencionado. Un cambio de carrera y de ciudad que había ocultado por completo a su esposa. «De todos modos planeaba irse», dije en voz baja. La comprensión se acomodó con una claridad dolorosa. Todas esas inversiones misteriosas, la hipoteca sobre nuestra casa, estaba financiando su propia estrategia de salida. «Hay más», añadió Marlene, deslizando a otro artículo. Este provenía de una revista inmobiliaria, fechado apenas una semana antes. «James y Victoria Benítez compran un penthouse en Santa Fe por más de 100 millones de pesos». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies al mirar la foto de mi esposo y su amante, posando orgullosos en un departamento elegante con vista panorámica a Parque La Mexicana. El artículo mencionaba que se preparaban para un estilo de vida entre costas, con el lanzamiento de la sede de Echeverría y Asociados en la costa este. 70 millones de pesos, repetí, aturdida. Es prácticamente la misma cantidad que ha drenado de nuestras cuentas durante el último año. La expresión de Marlene fue compasiva, pero no sorprendida. Hombres como tu esposo suelen seguir patrones previsibles. No se van hasta que todo está acomodado a su favor. Me senté con peso en el borde de la cama, aún sujetando la tableta. Todos esos meses que pasé planeando mi huida, reuniendo pruebas de las maniobras financieras de James, documentando su relación con Victoria, y todo ese tiempo, él también había estado preparándose para desecharme. La plusvalía de la casa que había robado, las cuentas de inversión que vació, los fondos de retiro que utilizó, todo canalizado hacia su nueva vida con Victoria.
una vida que se había estado construyendo en paralelo a mis propios planes de escape. ¿Cuándo pensaba decírmelo?, me pregunté en voz alta. Aunque la respuesta era obvia, James me habría tomado por sorpresa en el momento que más le conviniera, dejándome con el menor tiempo posible y con los menos recursos para cuestionar o impugnar sus acciones. ¿Esto cambia algo?, preguntó Marlene en voz baja. ¿Algo para ti? Sabiendo ya que él planeaba irse, consideré la pregunta con cuidado, examinando mi reacción emocional ante esa revelación. Había conmoción, sin duda, y una extraña sensación de reivindicación. Mis sospechas no solo habían sido correctas, quizá incluso se habían quedado cortas. Pero debajo de esas reacciones inmediatas había algo inesperado. Alivio. Lo cambia todo, dije finalmente, levantando la vista hacia Marlene con una claridad nueva. Y no cambia nada en absoluto. Ella arqueó una ceja, esperando que explicara. He pasado meses preguntándome si estaba exagerando, si debería haber hecho más por salvar mi matrimonio, expliqué. Una parte de mí aún se preguntaba si estaba cometiendo un error catastrófico al desaparecer, si habría existido un camino hacia la reconciliación si hubiera confrontado a James directamente. Señalé la tableta con las pruebas contundentes. Ahora sé que no lo había. Mientras yo planeaba mi escape, él estaba organizando mi abandono. La única diferencia es que mi forma preserva mi dignidad y mi seguridad financiera. La suya me habría dejado aturdida y sin recursos. Marlene asintió, comprendiendo, con una luz de aprobación en los ojos. Por eso documentamos todo. Por eso reunimos pruebas incluso cuando no estamos seguras de que las vamos a necesitar. Porque hombres como tu esposo reescriben la historia para que encaje con su narrativa. Pensé en el almacenamiento en la nube, lleno de registros meticulosos de las manipulaciones financieras de James. Pruebas que había reunido no por venganza, sino por autoprotección. Pruebas que ahora cumplían un doble propósito: protegerme de su persecución y ofrecer una demostración irrefutable de que mi salida no solo había sido justificada, sino necesaria. Necesito contactar a Marcos, dije, poniéndome de pie con una determinación renovada. Esto cambia de forma significativa nuestra posición de ventaja. Marcos está en silencio total, me recordó Marlene. Pero tengo un canal de comunicación seguro que puedo usar en emergencias. Esto califica como emergencia. Ella tomó la tableta. ¿Qué quieres que le diga? Pensé con cuidado, sopesando las implicaciones estratégicas de esta nueva información. Dile que acelere la liberación de la documentación hacia los antiguos socios de James en Murphy, Keller y Asociados. Merecen saber que les ha estado robando clientes para su nuevo despacho. Y dile que envíe una denuncia anónima al Colegio de Abogados sobre la compra del penthouse en Santa Fe. Les va a interesar mucho saber cómo un abogado supuestamente angustiado por la desaparición de su esposa logró cerrar una operación inmobiliaria de lujo apenas días antes de que ella desapareciera. La sonrisa de Marlene fue de aprobación. ¿Algo más? Sí, respondí, mientras un plan se armaba con rapidez en mi mente. Quiero modificar mi ruta de salida. En lugar de ir hacia el oeste, como habíamos planeado originalmente, voy hacia el este. Voy a Ciudad de México. Sus cejas se elevaron, sorprendidas. Eso parece arriesgado. ¿No será Ciudad de México el primer lugar donde busquen cuando se haga pública la conexión con la nueva oficina de James? Exactamente, confirmé. Buscarán a Julia, una mujer desesperada, intentando confrontar a su esposo y a su amante. Nadie estará buscando a Elena Salgado, la consultora independiente que llegó a la ciudad meses antes de la mudanza planeada de James y Victoria. La comprensión se reflejó en los ojos de Marlene. Vas a establecerte en su territorio antes de que ellos siquiera lleguen. Voy a estar ahí esperando cuando su nueva vida, cuidadosamente construida, se derrumbe, corregí. No para confrontarlos ni exponerlos de manera directa. Eso me pondría en riesgo, sino para tener un asiento en primera fila frente a las consecuencias de sus actos. Por primera vez, desde que dejé mi anillo de boda sobre aquella mesa de cócteles en el resort, sentí algo más que determinación y alivio. Sentí una chispa genuina de entusiasmo por el futuro. No un futuro definido por reaccionar a la traición de James, sino uno construido completamente bajo mis propios términos. Necesitaré un nuevo paquete de identidad, le dije a Marlene. Elena Salgado necesita un perfil profesional que la haga valiosa en el entorno empresarial competitivo de Santa Fe y Polanco. Marlene asintió.
Conozco a alguien que se especializa en crear historiales laborales verificables, referencias profesionales e incluso huellas digitales que resisten un escrutinio moderado. No será barato. El dinero no es un problema, le aseguré. Tengo acceso a exactamente la mitad de lo que James y yo ganamos legítimamente juntos, y es más que suficiente para financiar este nuevo capítulo. Cuando Marlene se fue a hacer los arreglos necesarios, abrí mi mochila de emergencia y saqué la laptop segura que Marcos me había proporcionado. Era momento de adaptar mi plan de salida, cuidadosamente diseñado para incorporar esta nueva información, no desde el pánico ni la reacción impulsiva, sino con la misma atención meticulosa al detalle que había caracterizado mis preparativos desde el inicio. Abrí un documento nuevo y empecé a escribir, delineando el pasado, las credenciales y las especialidades profesionales de Elena Salgado. Después de 11 años de relegar mi formación jurídica para acomodar el ego de James, por fin la pondría en uso para construir una identidad capaz de moverse con soltura en el sofisticado mundo empresarial de Santa Fe. Una identidad que no solo me permitiría escapar de James, sino prosperar en el mismo mundo que él planeaba conquistar. Sobre la cama, a mi lado, la tableta se actualizaba constantemente con noticias sobre la búsqueda de Julia Salgado. La policía ya me había clasificado oficialmente como persona desaparecida. James había aumentado la recompensa a $100,000, es decir, aproximadamente 1.700.000 pesos mexicanos. Victoria Benítez ahora actuaba abiertamente como portavoz de la familia. Su expresión de preocupación estaba perfectamente calibrada para las cámaras mientras pedía información sobre su querida amiga Julia. La actuación era impecable, salvo por un detalle: el diamante de 4 quilates en la mano izquierda de Victoria, visible en varias fotografías de prensa, que coincidía exactamente con la descripción de un anillo que James había comprado 2 meses antes en una joyería exclusiva de Polanco, en la Ciudad de México. Una compra que yo había descubierto mientras seguía con precisión sus engaños financieros. Llevaban meses planeándolo. El nuevo despacho de James, el penthouse en Santa Fe, su compromiso, todo mientras vaciaban de forma sistemática los recursos económicos que yo había ayudado a construir durante 11 años de matrimonio. Si no hubiera descubierto su engaño y planeado mi propia salida, me habría quedado únicamente con una disculpa vacía y quizá un acuerdo simbólico negociado por algún abogado del despacho de James. En cambio, aseguré la parte que legalmente me correspondía, conservé las pruebas de su mala conducta financiera y tracé una ruta de escape que me permitiría reconstruir mi vida bajo mis propios términos. Y ahora, con esta nueva información, podía colocarme en una posición desde la cual observar el inevitable derrumbe de sus planes cuidadosamente diseñados. Mientras el atardecer del desierto pintaba la habitación del motel con tonos dorados y ámbar, sentí una extraña gratitud hacia James y Victoria. Su traición me había obligado a recuperar partes de mí que había ido cediendo poco a poco: mi ambición, mi independencia, mi forma clara de ver la realidad sin el filtro del autoengaño. Al planear deshacerse de mí, sin querer, me habían liberado. Cerré la laptop y caminé hasta la ventana, corriendo la cortina lo justo para ver el vasto paisaje del desierto extendiéndose hasta el horizonte. En algún punto de Baja California, James organizaba una búsqueda desesperada de una mujer que ya no existía. Y aquí estaba yo, Elena Salgado, emergiendo de las cenizas de Julia Salgado, lista para avanzar hacia un futuro completamente mío. 3 días después de llegar a un viejo motel de carretera, apenas me reconocía, no solo físicamente, sino en lo más profundo. Elena Salgado ya no era solo un nombre falso. Se estaba convirtiendo en una identidad completa, con pasado, presente y un futuro cuidadosamente construido. «Tu documentación está lista», anunció Marlene, entrando a la habitación tras un golpe suave. Llevaba un portafolio delgado de piel, con relieves geométricos discretos. Dimitri se superó esta vez. Dimitri, había aprendido, era el contacto enigmático de Marlene, especializado en crear identidades que parecieran legítimas, no falsas, una diferencia fundamental dentro de su red. Elena Salgado era técnicamente yo, solo con otro nombre y una historia cuidadosamente diseñada para resistir revisiones sin levantar sospechas de fraude o robo de identidad. Todo aquí tiene un fundamento real,
explicó Marlene al abrir el portafolio. Elena Salgado tiene un número de seguridad social vinculado a una persona real nacida en 1985 que falleció en la infancia. Los títulos universitarios provienen de instituciones que sufrieron pérdidas de bases de datos en determinados años. Tu historial laboral incluye empresas que cerraron o fueron absorbidas, lo que hace la verificación difícil, pero no imposible. Examiné los documentos con creciente admiración por su sofisticación. Licenciatura en Administración de Empresas de una universidad pública respetable, maestría en Desarrollo Organizacional de una institución privada que se fusionó con otras 5 años atrás, un historial laboral progresivo en consultoría corporativa, con firmas que realmente existieron, pero que hoy ya no operan de forma independiente. Es brillante, dije, pasando los dedos por el diploma con relieve. Parece completamente auténtico. Lo es, corrigió Marlene, solo que no por las razones que la mayoría imagina. Dimitri no falsifica documentos, crea alternativas plausibles, usando procesos legítimos y fallas estructurales del sistema. El portafolio también incluía estados de cuenta bancarios con un historial financiero modesto, pero respetable, reportes de crédito que mostraban manejo cuidadoso de recursos limitados e incluso expedientes médicos de atención rutinaria en clínicas de distintas ciudades, formando el perfil de alguien que se había mudado con frecuencia por trabajo. Tu huella digital se está construyendo en este momento, continuó Marlene. Perfil profesional en redes laborales, correos profesionales, incluso redes sociales con publicaciones retroactivas y configuraciones de privacidad adecuadas. Poco contenido, pero suficiente para parecer una persona real que simplemente es discreta en línea. Asentí, comprendiendo el equilibrio delicado. Muy poca presencia digital resultaría sospechosa hoy en día. Demasiada. Crearía riesgos innecesarios. ¿Y las referencias?, pregunté, pensando en las inevitables llamadas de verificación si conseguía trabajo de consultoría en la Ciudad de México. Marlene sonrió. Tienes a 3 ex supervisores y 2 colegas listos para darte recomendaciones impecables. Son personas reales, profesionales que trabajan con nuestra red y entienden la necesidad de nuevos comienzos. La minuciosidad de toda esa preparación era, simplemente, asombrosa. Mientras yo había pasado meses reuniendo pruebas de la traición de James y asegurando mis recursos financieros, la red de Marlene llevaba claramente años desarrollando sistemas para ayudar a las personas a desaparecer de forma segura y volver a empezar. Hay algo más, dijo Marlene, sacando el último documento del portafolio. Tu especialidad como consultora. Tomé el papel, donde se describía con precisión la experiencia específica de Elena Salgado. Reorganización corporativa tras transiciones de liderazgo, con énfasis en preservar el conocimiento institucional mientras se impulsa la renovación cultural. Es perfecto, dije de inmediato, al ver el valor estratégico. Esto me coloca exactamente en el tipo de procesos en los que las empresas querrían involucrarme durante la clase de transición que James está planeando con su nuevo despacho. Marlene asintió. Dimitri investigó los comunicados públicos de Echeverría y Asociados. Planean absorber varios despachos más pequeños conforme establecen su presencia en Ciudad de México. Van a necesitar justo el tipo de experiencia que ofrece Elena Salgado, dije, mientras las posibilidades se abrían en mi mente. Así que podría ser contratada por uno de esos despachos antes de que sea absorbido. Exactamente, confirmó Marlene. Estarías en una posición de observación, sin levantar sospechas, con una razón profesional legítima para entender los detalles de esas transiciones empresariales. Me recosté en la silla, asimilando la complejidad elegante del plan. No se trataba solo de huir de James, sino de colocarme en una posición desde la cual pudiera presenciar las consecuencias de sus actos sin poner en riesgo mi nueva identidad. Hay un componente más que debemos considerar, añadió Marlene, con un tono más serio. Tu preparación psicológica. Levanté una ceja, esperando que continuara. Mantener una nueva identidad no es solo cuestión de documentos y apariencia, explicó. Se trata de habitar otra perspectiva, desarrollar nuevos instintos, responder como Elena, no reaccionar automáticamente como Julia. Era algo que no había considerado del todo. La transformación física y el rastro documental eran pasos concretos que podía ejecutar de forma metódica, pero el cambio interno de Julia a Elena Salgado requería otro tipo de preparación.
Tenemos a alguien que puede ayudarte con eso, continuó Marlene. La doctora Renata Ray. Oficialmente es terapeuta cognitivo-conductual. Extraoficialmente es experta en ayudar a las personas a transitar entre identidades. ¿Entrenamiento de identidad?, pregunté, comprendiendo el concepto de inmediato. Exacto, respondió. Te ayudará a desarrollar los gestos de Elena, su forma de hablar, sus respuestas reflejas, todas esas señales sutiles que distinguen a una persona de otra más allá de lo físico. Pensé en la manera en que yo solía moverme. Postura impecable, gestos contenidos, fruto de años como la esposa perfecta de un abogado, siempre consciente de representar los intereses de James en público. Elena se movería distinto, hablaría distinto, respondería de otra forma a las señales sociales. ¿Cuándo puedo empezar?, pregunté. Está aquí, respondió Marlene, en la habitación 17. Puede trabajar contigo durante 3 días antes de que tengas que continuar. 3 días para transformar de manera fundamental cómo me presentaba ante el mundo. Parecía imposible, hasta que recordé lo mucho que ya había transformado mi apariencia, mi situación financiera y mis planes de futuro en menos de una semana. Hay algo más que deberías ver, añadió Marlene, sacando su tableta. Tu desaparición ha provocado consecuencias inesperadas para James. Me mostró una nota de última hora de una publicación de negocios en la Ciudad de México. Murphy, Keller y Asociados anuncia investigación interna tras la salida de Elliot. El artículo detallaba cómo el antiguo despacho de James había iniciado una auditoría forense de todas las cuentas que él había manejado, tras recibir información preocupante de una fuente confidencial sobre un posible manejo indebido de fondos de clientes. Marcos, susurré, reconociendo el momento exacto. Él liberó la documentación. Marlene asintió. Al parecer, los antiguos socios de tu esposo no están nada contentos al descubrir que él se preparaba sistemáticamente para competir contra ellos mientras aún tenía acceso a la información de sus clientes. Un segundo artículo informaba que el Colegio de Abogados también había abierto una investigación sobre la conducta profesional de James, específicamente por posibles conflictos de interés en su representación del grupo financiero Bennett, mientras desarrollaba vínculos financieros personales con la familia Bennett. Está empezando a desmoronarse, para él observé, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y desapego. Los hombres como tu esposo construyen castillos de naipes, dijo Marlene. Impresionan a la distancia, pero son estructuralmente frágiles. Mantienen la ilusión con ajustes constantes y manipulación, hasta que pierden el control del relato, concluí. Y todo se viene abajo, terminó ella. Mi teléfono vibró entonces. Era el dispositivo seguro que Marcos me había dado. Un mensaje cifrado, del remitente identificado solo como M Network, usando el protocolo que habíamos establecido antes de que él desapareciera. El mensaje era breve. Paquete entregado a mesa de investigación de reforma. Cobertura mayor en 48 horas. Acelerar cronograma. Transporte programado para mañana. A 600. Marcos ha escalado todo, le dije a Marlene, mostrándole el mensaje. Reforma ya recibió la documentación sobre James. Las cejas de Marlene se alzaron. Eso lo cambia todo. Una vez que Reforma publique la nota, esto se convertirá en una historia de alcance nacional, no solo sobre una mujer desaparecida, sino sobre irregularidades legales y financieras a alto nivel. Asentí, comprendiendo el cambio estratégico. James ya no estaría buscando solo a su esposa desaparecida, estaría luchando por su supervivencia profesional. Sus prioridades cambiarían de un día para otro, lo que creaba la oportunidad perfecta para que Elena Salgado se estableciera en Ciudad de México, mientras la atención pública se concentraba en otro lado. Un momento brillante, concluyó Marlene. Pasé el resto del día con la doctora Renata Ray, una mujer menuda, de ojos grises penetrantes y un enfoque analítico para la transformación de identidad. Observó mis movimientos, patrones de habla y gestos reflejos con precisión clínica, y luego comenzó a ayudarme a desarrollar alternativas coherentes con el pasado y la personalidad de Elena Salgado. Tu postura automática es demasiado perfecta, señaló cuando, por instinto, me senté erguida y contenida durante nuestra primera sesión. Julia fue educada para proyectar con postura impecable en entornos sociales. Elena es segura, pero más relajada.
No ha pasado años actuando para los colegas de su esposo. Hora tras hora, me ayudó a identificar y modificar decenas de comportamientos inconscientes que me delataban como Julia. La manera en que escaneaba una habitación al entrar, evaluando quién tenía más influencia, cómo modulaba la voz al expresar opiniones, suavizándolas lo justo para parecer participativa, sin resultar desafiante. Incluso la forma específica de sostener una copa de vino, con los dedos colocados con una elegancia ensayada. Elena se sostiene con la seguridad natural de alguien que confía en su intelecto, no en su apariencia ni en sus conexiones, explicó la doctora Ray. Es profesionalmente competente, pero no performativa en lo social. Mira a los ojos, habla con conocimiento directo de sus temas y no cede instintivamente ante figuras masculinas de autoridad. Al caer la noche, me dolían las mejillas por relajar conscientemente los músculos faciales que durante años habían mantenido la expresión amable y atenta de Julia. La parte baja de la espalda me ardía por permitir una ligera curva en la postura, en lugar de la alineación perfecta que había interiorizado representando a James en eventos sociales. Es físicamente agotador. Al principio reconoció la doctora Renata Rají al cerrar nuestra primera jornada. Estás reentrenando una memoria muscular reforzada durante más de una década. Pero en una semana estos nuevos patrones empezarán a sentirse naturales. En un mes, serán tu forma automática de moverte. Esa noche, practiqué la firma de Elena, una caligrafía segura y fluida, distinta al trazo controlado de Julia. Me grabé hablando sobre desarrollo organizacional y luego escuché el audio para identificar qué inflexiones aún necesitaban ajuste. Caminé por la habitación adoptando conscientemente el paso más relajado de Elena. La transformación física y conductual era exigente, pero nada comparado con el cambio psicológico requerido. Julia había sido definida por su relación con otros. Esposa de James, diseñadora para clientes adinerados, presencia adecuada en eventos del despacho. Elena Salgado existía de forma independiente, definida por su experiencia y sus decisiones, no por sus vínculos. La mañana trajo una oleada de actividad, exactamente como Marcos había anticipado. Reforma publicó un reportaje de investigación titulado La esposa desaparecida de un abogado de Baja California y los millones perdidos, dentro de la red de engaños de James. El artículo detallaba metódicamente el vaciamiento sistemático de cuentas conjuntas, la hipoteca no autorizada de la casa compartida y los planes para lanzar un despacho competidor financiado parcialmente con activos que legalmente pertenecían a su esposa. Todo, mientras James se presentaba como un marido angustiado que buscaba desesperadamente a su mujer desaparecida. En cuestión de horas, la historia fue replicada por medios nacionales. La imagen cuidadosamente construida de James como esposo preocupado se transformó de la noche a la mañana en la de un posible depredador financiero. La simpatía pública que había cultivado se evaporó cuando periodistas económicos empezaron a cuestionar el momento de la compra del inmueble en Santa Fe y su compromiso con Victoria Benítez. «Tu traslado está listo», anunció Marlene, entrando a la habitación mientras yo terminaba de empacar el portafolio de identidad. «Un vuelo comercial sería demasiado arriesgado ahora que tu rostro sigue circulando en las noticias, incluso con el cambio de apariencia. Hemos organizado transporte privado». «¿Un jet privado?», pregunté, sorprendida por los recursos de la red de Marlene. Ella sonrió. «No exactamente. Viajarás con una empresa de transporte médico que traslada pacientes entre centros de tratamiento especializados. En papel. Eres una paciente de terapia cognitiva, en traslado a un centro de rehabilitación en Querétaro. Desde ahí, tendrás transporte terrestre hasta Ciudad de México». La creatividad de estos arreglos no dejaba de impresionarme. «¿Y el alojamiento en Ciudad de México?», pregunté. «Supongo que un hotel sería demasiado expuesto». Elena Salgado ha rentado un departamento amueblado en Polanco a través de un servicio de vivienda corporativa especializado en consultores de negocios con asignaciones prolongadas, explicó Marlene. «Contrato mínimo de 3 meses. Todos los servicios incluidos. Edificio seguro y administración discreta». En menos de una hora, me estaba despidiendo de un viejo motel de carretera, de Marlene y de los últimos vestigios de Julia Salgado.
Mientras me acomodaba en la aeronave de transporte médico, disfrazada de paciente trasladada entre instalaciones, reflexioné sobre la transformación extraordinaria de la última semana. Hace 7 días, estaba de pie con un vestido de seda color esmeralda, observando a mi esposo bailar con su amante, preparándome para ejecutar un plan de escape que llevaba meses construyendo. Hoy, era Elena Salgado, de cabello rubio y ojos color avellana, con una identidad profesional completa y los recursos financieros necesarios para establecerme en una nueva ciudad, mientras la vida cuidadosamente construida de mi esposo se desmoronaba públicamente. Cuando el avión despegó, llevándome hacia el este, rumbo a un futuro estratégicamente elegido, sentí una profunda sensación de haber recuperado el control, no solo de mis circunstancias, sino de mi identidad esencial. La mujer que James había ido minimizando lentamente durante 11 años de matrimonio había desaparecido. No porque se hubiera desvanecido, sino porque se había transformado de manera estratégica en alguien más fuerte, más autónoma y completamente fuera de su alcance. Julia Salgado se había ido sin decir una palabra, dejando atrás únicamente su anillo de bodas y a un esposo que pronto descubriría que subestimarla había sido el error más trascendental de su vida. Un año después, el sol de otoño entraba a raudales por los ventanales de piso a techo de mi departamento en Polanco, iluminando el espacio que había diseñado cuidadosamente durante el último año. Líneas limpias, texturas cálidas y elegancia funcional. Una manifestación física del enfoque de vida de Elena Salgado. Nada parecido a la casa exhibición en San José del Cabo que Julia Salgado había mantenido bajo los estándares exigentes de James. Sorbí mi café mientras contemplaba el horizonte de Santa Fe a lo lejos, del otro lado de la ciudad, revisando correos de clientes en mi tableta. En 12 meses, Elena Salgado Consulting había construido una reputación sólida, ayudando a organizaciones a navegar transiciones complejas. Exactamente la especialidad que había desarrollado de forma estratégica. Mi cartera actual incluía 2 despachos jurídicos, una casa editorial y una firma boutique de servicios financieros, todos atravesando cambios significativos de liderazgo que requerían manejo delicado. La alerta de reforma que apareció en mi pantalla no me sorprendió. La esperaba, dado el proceso judicial del día anterior. El titular era conciso: exabogado de Baja California, James sentenciado a 5 años por fraude y malversación. Abrí el artículo y repasé detalles que ya conocía por seguir el caso a través de registros públicos. James se había declarado culpable de múltiples cargos por apropiación indebida de fondos de clientes, evasión fiscal y fraude relacionados con su fallido intento de lanzar Elliott & Associates. El acuerdo de culpabilidad había reducido su posible condena de 15 años a 5, con opción a libertad condicional tras cumplir 30 meses. Lo que el artículo no mencionaba, lo que ningún registro público revelaba, era que la evidencia original que detonó la investigación provenía de la documentación meticulosamente conservada por su esposa desaparecida. La desaparición de Julia Salgado seguía oficialmente sin resolverse, aunque el interés había disminuido conforme los problemas legales de James crecían y la historia más sensacional de sus delitos financieros ocupaba el centro de la atención. Mi teléfono, seguro el que se usaba solo para comunicaciones con Marcos, y la red de Marlene vibró con un mensaje entrante. Marcos había mantenido su sistema semanal de confirmación durante todo el año. Un simple recibo de donación a la Fundación Vida Silvestre del Pacífico aparecía cada viernes para señalar que seguía a salvo. Este era nuestro primer contacto directo en meses. Justicia servida, aunque imperfecta. B llegó a un acuerdo separado testificando contra J a cambio de libertad condicional. Regresa a Tijuana hoy si quieres ver la llegada, Terminal 4, a las 3:30 de la tarde. Dejé la taza de café, considerando la invitación. Victoria Benítez, alguna vez destinada a convertirse en la señora James y copropietaria de un penthouse en Santa Fe, regresando a Tijuana en desgracia tras testificar contra su exprometido. Había cierta simetría en ello. La mujer que había bailado con mi esposo como si yo no existiera, ahora reducida y expuesta. Hace un año, quizá habría sentido vindicación, incluso triunfo al presenciar la humillación de Victoria. Ahora, solo sentía una curiosidad distante, como la que se tiene por personajes de una historia
que alguna vez parecieron importantes, pero que con el tiempo perdieron relevancia. No es necesario, respondía Marcos. Ese capítulo está cerrado. Volví a mis correos, respondiendo a la pregunta de un cliente sobre cómo manejar el anuncio de una próxima fusión. La vida de Elena Salgado ocupaba ahora toda mi atención. Sus clientes, su red profesional en expansión, sus relaciones sociales cuidadosamente cultivadas. La mujer que había dejado un anillo de boda sobre una mesa de cóctel y se había marchado de 11 años de matrimonio, existía ya solo en archivos policiales y notas periodísticas que se desvanecían. El timbre sonó puntualmente a las 10 de la mañana. Diana Carranza llegaba para nuestra reunión programada. La había conocido 6 meses antes, en un evento de networking profesional para mujeres, donde su experiencia en reestructuración financiera complementaba mi formación en desarrollo organizacional. Desde entonces, habíamos colaborado en varios proyectos, construyendo tanto una alianza profesional como una amistad cautelosa. La propuesta Hamilton está lista para revisión, anunció Diana al entrar, colocando su portafolio de cuero sobre la mesa del comedor. A los 45 años, tenía la presencia segura de alguien que había navegado con éxito industrias dominadas por hombres sin renunciar a su autenticidad. Exactamente el tipo de mujer que Julia rara vez había encontrado dentro del círculo social cuidadosamente controlado de James. Perfecto, respondí, llevando una segunda taza de café a la mesa. Justo anoche terminé la sección de evaluación cultural. Trabajamos de manera eficiente durante toda la mañana, afinando nuestra propuesta para un despacho jurídico que atravesaba una reestructuración significativa tras una fusión. La ironía no pasó desapercibida para mí. Elena Salgado había construido ahora su reputación ayudando a organizaciones a atravesar exactamente el tipo de transición que James había planeado antes de su caída. ¿Viste las noticias?, preguntó Diana durante una breve pausa, con una expresión cuidadosamente neutral. No sabía nada de mi pasado, pero como la mayoría de los profesionales de nuestro sector, seguía los casos legales empresariales más notorios relacionados con James. Sí, esta misma mañana respondí. 5 años. Suena poco para todo lo que hizo, observó Diana, aunque supongo que su reputación quedó destruida de cualquier forma. Asentí sin comprometerme. El sistema legal rara vez ofrece justicia perfecta. Pobre esposa, añadió Diana. ¿Cómo se llamaba? ¿Julia? Negó con la cabeza, con gesto compasivo. Nunca la encontraron, ¿verdad? No respondí, manteniendo el interés distante de Elena, como si se tratara de una noticia sin vínculo personal. Aunque la investigación pareció perder fuerza cuando salieron a la luz sus delitos financieros. Recuerdo que el caso me fascinó, continuó Diana. Al principio, una mujer que desaparece sin dejar rastro, dejando solo su anillo de bodas. Luego surge evidencia de que su esposo planeaba dejarla de todos modos, como sacado de una película. La vida suele ser más extraña que la ficción, comenté, llevando la conversación de vuelta a nuestra propuesta. Después de que Diana se fue, me sentí atraída por la computadora portátil segura que guardaba en mi oficina en casa, la que usaba exclusivamente para monitorear asuntos relacionados con mi vida anterior. No la había revisado en semanas, decidida a mirar hacia adelante y no hacia atrás. Pero las noticias de ese día ameritaban una excepción. La desaparición de Julia Salgado había ido perdiendo interés público a medida que los problemas legales de James se intensificaban. La investigación policial seguía técnicamente abierta, pero inactiva. La mención mediática más reciente había sido un breve segmento de qué fue de ellos en un podcast de crimen real, 3 meses atrás, repasando teorías conocidas. Que Julia había sido víctima de un crimen ajeno a James, que se había quitado la vida debido a problemas de salud mental no revelados, que había planeado su desaparición para escapar de un matrimonio fallido. Especulación sin conclusiones. Cerré la computadora, satisfecha de saber que Julia Salgado existía ahora principalmente como una nota al pie en la historia de la caída de James, no como una investigación activa. La planificación meticulosa que había permitido mi desaparición había resultado aún más efectiva de lo que mis proyecciones más optimistas anticipaban. Por la tarde, tuve una videollamada con un posible nuevo cliente, una casa editorial que buscaba asesoría para integrar una agencia literaria recientemente adquirida.
Mientras hablaba de estrategias de gestión del cambio y alineación cultural, me descubrí plenamente presente como Elena Salgado, sin rastros del estilo más complaciente de comunicación que caracterizaba a Julia. La doctora Raji había tenido razón. Los nuevos patrones se habían vuelto naturales en cuestión de semanas, automáticos en cuestión de meses. La transformación física había sido igual de completa. Mi cabello rubio miel crecía ahora de manera natural desde la raíz, mantenido con reflejos sutiles. Los lentes de contacto habían sido reemplazados por cirugía láser, aclarando permanentemente mis ojos castaños a un tono ámbar, un procedimiento justificado por beneficios prácticos, pero que también cumplía la función de una transformación de identidad definitiva. Al caer la tarde, asistí a la inauguración de una pequeña galería en la Roma Condesa, apoyando a una fotógrafa cuyo trabajo había admirado desde poco después de llegar a Ciudad de México. El espacio vibraba con conversaciones suaves, mientras los asistentes recorrían imágenes impactantes en blanco y negro que documentaban la transformación urbana. Edificios antes abandonados, ahora reinventados como espacios comunitarios. Elena, no estaba segura de que llegaras, me saludó Sofía, la fotógrafa. En sus primeros 50 años, con mechones plateados en el cabello oscuro y la mirada atenta de una artista, se había convertido en una de mis pocas conexiones cercanas en la ciudad. No me lo perdería, respondí con sinceridad. Tu trabajo merece celebrarse. Mientras recorría la galería, participando en conversaciones auténticas como las que Elena cultivaba de manera natural, vi mi reflejo en la ventana que daba a la calle. La mujer que me devolvía la mirada no se parecía en nada a la esposa de abogado cuidadosamente arreglada que había recorrido galas benéficas en Tijuana con compostura ensayada. Esta mujer, con su seguridad relajada, sonrisa genuina y elegancia natural, se pertenecía por completo a sí misma. La puerta de la galería se abrió, dejando entrar a un recién llegado que captó mi atención de inmediato, no porque lo reconociera, sino por su notable parecido con James. La misma estatura, el cabello canoso distinguido, una presencia segura similar. Por un instante desorientador, mi nueva realidad cuidadosamente construida pareció tambalearse. Luego se giró completamente hacia la sala y el parecido se disipó. Sus rasgos eran distintos, su expresión abierta y auténtica, no calculadora. Solo un hombre cualquiera asistiendo a una inauguración, notable únicamente por una similitud superficial con alguien de mi pasado. ¿Estás bien?, preguntó Sofía, notando mi breve inmovilidad. Perfectamente, le aseguré, mientras la sensación se desvanecía. Solo admiraba cómo la luz juega sobre tu serie del puerto. Más tarde esa noche, caminando por el Paseo de la Reforma, me detuve a contemplar el perfil iluminado de Santa Fe. En algún lugar de Baja California, James comenzaba su primera noche de encarcelamiento. En algún punto de Tijuana, Victoria Benítez probablemente enfrentaba los restos de planes que alguna vez parecieron seguros. Y aquí estaba yo, a un continente de distancia, construyendo una vida que me pertenecía por completo. Mi teléfono seguro vibró con un nuevo mensaje de Marcos. La casa de San José del Cabo de Jota se vendió hoy en subasta. Vínculo final cortado. Estás oficial y completamente libre. El mensaje resaltaba una verdad que yo ya había interiorizado. Mi liberación nunca había dependido de la condena de James ni de la venta de nuestra antigua casa. Esos solo fueron confirmaciones externas de una libertad que reclamé en el instante en que salí del resort Costa Azul, dejando atrás mi anillo de bodas. Continué mi camino a casa, planeando las reuniones con clientes del día siguiente y considerando cuál de las fotografías de Sofía podría complementar la estética de mi departamento. Pensamientos de Elena Salgado, planes de Elena Salgado, vida de Elena Salgado, auténtica y autodirigida de maneras que Julia Salgado nunca había sido. A la mañana siguiente llegó un correo inesperado a mi cuenta profesional, una consulta de consultoría de Barreto y Asociados, un prestigioso despacho jurídico, donde James, alguna vez, había esperado establecer su práctica en Ciudad de México antes de que sus planes se derrumbaran. Buscaban apoyo en desarrollo organizacional tras una transición significativa de liderazgo. La simetría era tan perfecta que casi me hizo reír en voz alta.
El mismo despacho que había figurado en la fantasía de escape de James ahora quería contratar la experiencia de la mujer que había escapado de él. Redacté una respuesta pulida y profesional, aceptando su invitación para conversar más a fondo sobre sus necesidades, firmándola con la segura rúbrica de Elena Salgado. Mientras me preparaba para el día, aplicando un maquillaje sutil y eligiendo un atuendo entallado que equilibraba profesionalismo con la estética más relajada de Elena, reflexioné sobre el viaje extraordinario del último año. De la esposa desesperada que colocó su anillo de bodas sobre una mesa de cóctel a una consultora establecida con reconocimiento creciente en su campo, había recorrido más que una simple distancia física. Mi teléfono seguro vibró con un último mensaje de Marcos. Aniversario de un año hoy. Felicidades por tu renacimiento. No había estado siguiendo la fecha, pero tenía razón. Había pasado exactamente un año desde la gala benéfica del Resort Costa Azul. Desde ver a James bailar con Victoria como si yo no fuera nada, desde ejecutar el plan de escape que transformó no solo mis circunstancias, sino mi sentido fundamental de identidad, respondí con un mensaje sencillo. No un renacimiento, una revelación, porque esa era la verdad en el núcleo de mi camino. Elena Salgado no era una identidad fabricada para huir de James. Era la mujer que siempre había existido bajo la fachada cuidadosamente mantenida de Julia. El yo auténtico, que había ido cediendo gradualmente, durante 11 años de matrimonio, con un hombre que valoraba la apariencia por encima de la sustancia, el control por encima de la sociedad. Al desaparecer, paradójicamente me volví más visible para mí misma de lo que había sido en años. Al irme sin decir una palabra, encontré mi verdadera voz. Al alejarme de un hombre que bailaba con otra mujer como si yo no fuera nada, descubrí que yo era todo lo que necesitaba ser. Mientras salía a la mañana fresca de otoño, Elena Salgado avanzó con pasos firmes y decididos, dejando a Julia, el fantasma de Elliot, exactamente donde pertenecía, en el pasado, junto con el anillo de bodas sobre aquella mesa de cóctel y el esposo que nunca vio realmente a la mujer con la que se había casado. A veces reflexioné al unirme al flujo de capitalinos rumbo a sus propósitos cotidianos. La declaración más poderosa no es lo que dices cuando te vas, es que te vas del todo. A continuación, tienes 2 historias más esperándote en tu pantalla. Si esta historia te tocó el corazón, no querrás perdértelas. Solo haz clic y acompáñame. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de mis historias.